Que no los dejaron entrar al país, así que se están volviendo para Colombia. Me encanta, qué peligro, Sí, porque están hechas con una harina de maíz fermentada de nuestro cruce de frontera que no les había contado. Y es que no nos fue como lo esperábamos. Tradición de aquí del Ecuador. ¡Ay, qué genio! Ahora sí, vamos a probar con el camarón. ¡Ay, Dios mío! De 2 plazas nos salió $17. Todos los pasos que hice hoy fueron los que hice ese día. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a la despedida provisoria de este país. Digo despedida provisoria porque, como ya les he contado en videos anteriores, estamos haciendo ruta hacia el sur porque sí o sí tenemos que sacar a la camioneta por la frontera de Ipiales por la prórroga, el permiso especial que nos dieron para tenerla acá en el país. En el video anterior les mostramos que estábamos en la laguna de La Cocha y desde ahí hicimos unos 80 kilómetros aproximadamente en una ruta espectacular porque primero tomamos la ruta 10 hasta Pasto, una ruta de ensueño realmente. Y llegamos a Pilcuán, un pueblito que queda a 50 kilómetros al sur de la ciudad de Pasto, dentro del departamento de Nariño. Y este es el lugar a donde llegamos, este es el estacionamiento de un área de servicios en donde nos dieron permiso para estacionarnos y también para pasar la noche. La verdad que hay mucha seguridad, un señor de seguridad nos tomó todos los datos, los nuestros y de la camioneta y nos dio permiso. Así que para nosotros esta parada es clave porque estamos en un lugar seguro donde podemos trabajar tranquilos. Nuestros paneles solares se cargan, así que yo puedo usar la computadora y además tenemos el restaurante y podemos comprar comidita. Porque como les fui contando en videos anteriores, por un lado no pudimos recargar nuestras garrafas de gas. Nosotros tenemos dos. Una de 10 kilos que es argentina y una de 15 kilos que es ecuatoriana y nos fue imposible poder cargarlas. Pero como tenemos una garrafita de repuesto de emergencia, estuvimos usando eso. ¿Qué pasó? Nos quedamos también sin gas en nuestra garrafa de emergencia, en nuestra pipa de emergencia, como le dicen acá las garrafas. Así que nos tenemos que valer sí o sí de restaurantes o puestitos de comida para poder comprar la comida o algo calentito y el cafecito, por supuesto. Quiero mostrarles estas empanaditas que compramos que se llaman empanadas de añejo y son típicas de la zona de Nariño, de acá de Colombia. ¿Y por qué se llaman así? Porque están hechas con una harina de maíz fermentada que se llama añejo justamente. Y como pueden ver son de color amarillo bien fuerte justamente porque están hechas con harina de maíz. Nosotros en Argentina acostumbramos a hacer las empanadas con harina de trigo, por eso la masa es completamente diferente. Esta es crocante, miren, acá voy a romper un poquitito, es crocante. Y también habíamos probado con harina de maíz en Ecuador, pero con harina de maíz morocho. Hasta ahora vi rellenas de todo tipo, de carne, estas son de pollo, pero también nos ofrecieron rellenas de guiso, que debe ser de arroz, de queso también. Esas sí las probamos, pero esta de pollo nunca la habíamos probado, así que vamos a ver qué talco. Para los argentinos es como si fuese una masa de polenta, justamente porque la harina de maíz es lo que nosotros llamamos polenta, pero bueno, tiene otro proceso. Y está muy buena, es crocante y el relleno está buenísimo. El relleno está bárbaro. Y acá estoy aprovechando para trabajar con la compu y que además, como bajamos bastante metros de altura, está haciendo bastante calor. Estamos a casi 2000 metros de altura, ya bajamos unos 1000 metros, así que se siente la diferencia. Lo bueno es que carga el panel y uno puede encender todos los equipos, los ventiladores y se refresca.
Fuimos a comer al restaurante y mirá la vista de la Merche. Bueno, vamos a probar alguna comida típica que esto no lo había probado hasta ahora y ha llegado lo que es la sopa frita. Esto realmente me sorprende. Lo que me acaban de explicar es que esta sopa frita, tiene un caldo y esto frito justamente es masa. Creería que es de harina de maíz frita. También tiene papa y verduritas. Vamos a probar. Deliciosa. Me encantó y todo lo frito, esto le da un crocante que está buenísimo. Pero qué abundante. Todavía no me terminé la sopita y ya llegó el segundo plato, que yo siempre me confundo porque en Argentina decimos entrada y plato principal o primer plato. Y acá se llama primer plato y segundo plato. Miren lo que es esto, por Dios. Este almuerzo es chuleta apanada, como le dicen acá, a lo que nosotros le diríamos milanesa. Algo así, o como un escalope sería. Y trae 4 guarniciones. Arrocito blanco, fideos, que parece que traen carnecita, una ensalada y el maduro, el plátano maduro. ¡Oh, qué rico! Vamos a ver cómo está esta chuleta apanada. A mí me gusta mucho el ají picante. Ay, así que vamos, con picante y todo. Gruesita, ¿eh? La verdad que rico. Hasta ahora no hay nada que no me haya gustado de la comida colombiana. Me encanta. Qué peligro, ¿eh? Buen día, buen día. Un nuevo día en la vida del rodantero. Ya estamos con los motores encendidos. La Merche ya tiene el motor encendido. Ya compré cafecitos en el restaurante, así que ya estamos listos para salir a la ruta. Miren a dónde hemos llegado. Este es ni más ni menos que el mirador del Santuario de las Lajas. ¡Wow! Ahí está. Allá quedó la Merche estacionada y continuamos camino a pie porque abajo está el estacionamiento, pero no permiten vehículos grandes y el de acá recién estaba lleno. Pero bueno, no sé si ahora hay algún lugar. Tremendo el caminito, ¿eh? Parece como si hubiese todo un fuerte al costadito. Mucha cantidad de negocios para hacer diferentes compras, sobre todo de recuerdos y de abrigos. Y lo que estaba pensando es que después vamos a tener que subir todo esto. Lindo ejercicio. Paseo y ejercicio, todo incluido. Llegamos al mirador y miren lo que es esto. El cañón del río Guaitara. ¡Qué imponente! Ahora sí tenemos guía que nos acompaña. No te vayas. Llegamos al segundo mirador. ¡Wow! ¡Qué paisaje increíble! ¡Qué linda que sos, Colombia! ¡Por favor! ¡Wow! No sé si es porque hay sermón en este momento en el santuario, que este lugar me parece muy energético, se siente como una energía muy especial acá. No me lo esperaba realmente, estoy muy sorprendida, este lugar es realmente alucinante. Y este santuario se construyó justamente aquí porque aquí, en 1754, a María de Quiñones se le apareció la Virgen del Rosario de las Lajas. Esta obra monumental está compuesta por 3 naves y un puente con 2 arcos que atraviesa el río.
1984 fue declarado Monumento Nacional. Yo no puedo creer lo que es este lugar. Miren lo que es esta caída de agua, por favor. ¡Qué belleza! No sé por qué razón, bueno, tal vez sí sé. Estoy temblando, muchas emociones, pero este lugar realmente es alucinante. No me lo imaginaba, por más que había visto fotos y videos. Es realmente muy fuerte la sensación de estar acá. Qué pintoresco este aljibe. Bueno, nosotros le decimos aljibe, no sé cómo le dirán acá. Ya me lo dirán en los comentarios, así lo podemos leer todos. Jeje. Hay todo un área de recreo para venir a sentarse. Uno puede venir, tomar algo. No voy a decir unos mates porque no creo, pero un tintico seguro. Y acá tenemos a la planta eléctrica, lo cual es buenísimo que se aproveche el recurso hídrico, ¿no? La fuerza del agua para generar energía. Hay cantidad de golondrinas que están revoloteando. Deben tener algún nidito por ahí cerca de la cascada, ¿no? Del salto, porque les encanta el agua, las golondrinas. La entrada a este santuario es libre y gratuita, así que se las recomiendo. Y solamente te cobran el estacionamiento, por lo menos a nosotros que lo dejamos un poquito más alejado, que te lo cuida una señora, $2 nos cobra el estacionamiento. Y lo mejor es que no es solamente el santuario, es todo como una especie de reserva, de parque que uno puede caminar, recorrer. Hay distintos spots o paradas en donde uno se puede sentar a tomarse un refresco o simplemente admirar la naturaleza, que realmente parece que está todo acá, explotó la naturaleza acá. Esto realmente es una belleza. Miren a Juan dándolo todo, le pidieron que haga esta filmación. El que se mueve pierde. Muy bueno. Y ahora sí, bajamos hasta la belleza del río Guaitará, que está adornado por estas cortaderas que nosotros le decimos cola de zorros. La verdad que todo este paisaje es un entorno espectacular, para venir a pasar un rato por lo menos, a relajarse, a contemplar la naturaleza. Y al encontrarse en el límite, casi en la frontera de Ecuador y Colombia, es visitado no solamente por colombianos, también por ecuatorianos. Que Diosito lo vea, Agárrese, señora, agárrese que lo lleva volando. Así nos estamos acercando a la frontera y al puente internacional de Rumichaca. Qué nervios, por Dios, estamos ya en la frontera con Ecuador y ahora vamos a agarrar todas nuestras cositas, ver si estamos bien estacionados acá o hay que acercarse un poquito más para el lado de Ecuador y vamos a hacer frontera, así que va a salir todo bien. Vamos. Muy bien, fuimos a la DIAN, presenté los papelitos en donde nos habían hecho el plazo especial para que la camioneta se quedara y ya le hicimos la salida a la camioneta. También hicimos migraciones de salida de Colombia y ahora, como este no es un paso integrador, o sea que no está todo junto, tenemos que cruzar el puente y cuando estemos en Ecuador hacemos el ingreso a Ecuador. Así que vamos por la mitad del trámite. Ahora sí empezamos a cruzar el puente internacional de Rumichaca y cuando lo terminamos de cruzar ya estamos del lado de Ecuador, así que en metros ya estamos. Ahora sí, estamos del lado de Ecuador. Ya estacionamos del lado de Ecuador
Y ahora voy a agarrar las cositas, vamos a hacer los papeles para el ingreso del país. Pero bueno, siempre que cruzamos a un nuevo país, que hacemos frontera, hay un problema, y es que cuando ni bien cruzas, automáticamente o te quedas incomunicado o mandaste un mensajito y te consumió todos los datos del roaming porque entraste a otro país. Y si querés poner una dirección en el GPS, ver las rutas, ver información, avisarle a tu familia que cruzaste, como hago yo siempre que entramos a un nuevo país, es lo primero que hago. O simplemente ver y chequear a cuánto está el cambio en el país. Bueno, entonces es un problema porque te quedaste incomunicado. Mismo si viajas en avión, llegaste al país, te bajaste del avión y saliste del aeropuerto y estás completamente incomunicado, no te puedes pedir ni un Uber. O como nos ha pasado a nosotros, que entramos a otro país, compramos el chip del país y cuando lo quisimos activar no era posible porque era trucho, falsificado o no se podía activar. Así que les voy a compartir mi secreto. Antes de hacer frontera, adquirí una eSIM de Saily que al ser virtual no necesitas tener una tarjeta física. Solamente descargas la app, la abrís, seleccionás el país al que vas a viajar, elegís el plan que mejor te queda y colocas nuestro código que es Rodando y con ese código automáticamente tenés un 15% de descuento. Así que si bien todavía nos queda hacer todo el papelerío, yo ya le pude avisar a mi mamá que estábamos en otro país. Lo mejor es que los planes de Saily son súper económicos y se ajustan a lo que vos necesitas y no terminas pagando de más. Así que te dejo el link en la descripción de este video y no te olvides de poner nuestro código Rodando, así obtenés el 15% de descuento. No te olvides de compartir este datazo si tenés algún amigo o familiar que esté planificando un viaje. Ahora sí vamos a hacer los papeles de ingreso al Ecuador, pero ya les adelanto que parece que se puso más difícil porque nos acabamos de cruzar a una pareja de viajeros que no los dejaron entrar al país, así que se están volviendo para Colombia. Bueno, ya hicimos migraciones, ahora les cuento todo lo que nos pidieron y ahora voy a hacer aduana para ingresar el vehículo al país. Acabo de hacer aduana, me pidieron solamente mi pasaporte o el documento del Mercosur, me pidieron cédula verde o documento del vehículo, mi registro de conducir y solamente el pasaporte. Con eso pude hacer el ingreso al país. Pero ahora les voy a contar lo más importante, que es el ingreso como personas y qué es lo que están pidiendo ahora. Bueno, ahora sí que ya entramos y estamos más tranquilos. Con un cafecito les cuento cuál es el nuevo inconveniente o bueno, lo que se suma para el ingreso al Ecuador como personas. En migraciones, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo la vacuna de la fiebre amarilla. Nosotros, por suerte, la tenemos hace un montón de años y tenemos nuestros certificados. ¿Por qué? El tema no es solamente que tenés que tener la vacuna. No te dejan entrar si no la tenés. Y no solamente eso, vos te la diste en Colombia, por ejemplo, y querés volver a entrar y tampoco te van a dejar entrar porque necesitas 10 días de reposo después de haberte dado esa vacuna para poder ingresar al país. Así que ténganlo muy en cuenta, que necesitas presentar sí o sí el certificado. Nosotros tenemos nuestros certificados, ya la tenemos hace bastante tiempo dada la vacuna y nuestra vacuna, calculo que deben ser todas así, es eterna, digamos, no tiene vencimiento, no es una vacuna por 10 años, etc. Entonces ellos lo que hacen es corroborar eso y si vos no tenés la vacuna no te dejan entrar al país. Entonces estos viajeros que nos cruzamos nos contaban que los mandaron de nuevo para Colombia y no tenían tiempo todavía para estar en Colombia, así que les tuvieron que hacer un permiso especial para poder quedarse en Colombia estos 10 días hasta que la vacuna haga efecto y ahí recién puedan entrar a Ecuador. Tengan en cuenta estos datos. Te piden entonces pasaporte vigente, por supuesto, o DNI del Mercosur y la vacuna de la fiebre amarilla. Nada más que esto es lo que están pidiendo, pero sí o sí, si no tenés la vacuna, no te dejan entrar al país. Vamos a cargar combustible en Tulcán y esta estación de servicio, esta gasolinera particularmente, te permite llenar el tanque, cosa que no es posible en todas, ya que Tulcán, al ser una ciudad fronteriza y el combustible estar subvencionado en el Ecuador, entonces o tenés que presentar DNI ecuatoriano o te cargan una cierta cantidad. Pero en esta estación de servicio te cargan el tanque completo, puedes tanquear. Bueno, ahora sí estamos en Ecuador, llegamos a Tulcán, ciudad limítrofe, ciudad fronteriza en el extremo norte del Ecuador. El año pasado grabé un video acá y bueno, justamente ahora volvimos y vamos a pasar el día de hoy, por lo menos vamos a quedarnos aquí
Estacionamos a la Merche en el estacionamiento de allí, que es el mismo estacionamiento donde habíamos quedado la última vez ese día que hicimos frontera con Colombia. Vinimos a un restaurante acá en Tulcán a comer un almuerzo, a volver a comer un plato ecuatoriano. Estamos en Ecuador, así que yo me quería pedir mi plato favorito en el mundo de Ecuador, que es el encebollado, pero esta vez voy a probar algo que no había comido nunca, que es, además de albacora, que es el pescado que tiene el encebollado, tiene camarón. ¡Qué rico, por Dios! Si hay algo que no le puede faltar al encebollado, es el limoncito y los chifles, el plátano frito que le da el crocante. ¡Oh! Ahora sí, vamos a probar con el camarón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay! No me cabe ni un tinto, como dicen en Colombia, quedamos llenísimos y se largó a llover. Así que vinimos a la casita, al estacionamiento, y les quiero mostrar lo que compramos. Que compramos un postrecito que luego comeremos cuando nos baje un poco la comida. Esto es pastel de maní, que nunca hemos probado hasta ahora. Y esto para nosotros serían trufas de chocolate. Acá les llaman bohemias. ¡Ay! Pero miren lo que son estas bombas, estas trufas enormes. Todo esto nos salió $1.25. Saquen el cálculo, multipliquen por cuánto está el dólar en cada uno de sus países. Y otra cosa que compramos es este acolchado espectacular, hermoso, que estábamos necesitando porque con el tema de la humedad uno de los acolchados nuestros se nos estropeó, así que nos vino súper bien. Este acolchado doble faz de 2 plazas nos salió $17. ¿Qué les parece este precio? A mí me parece una locura, me parece súper económico y además que está buenísimo. Lo vamos a usar muchísimo cuando subamos a la sierra, en los lugares con mucho frío. Bueno, y me acabo de dar cuenta que hay algo muy importante de nuestro cruce de frontera que no les había contado. Y es que no nos fue como lo esperábamos, no sucedió todo como pensábamos, porque cuando nosotros ingresamos a migraciones de cada país al que entramos y nos preguntan cuántos días queremos quedarnos en el país, nosotros siempre les pedimos que nos den la mayor cantidad de días que nos puedan dar. ¿Qué pasa? La mayor cantidad de días que te puedan dar en cada país va a depender también de tu nacionalidad. Y en el caso de Ecuador, nosotros al ser argentinos tenemos hasta 180 días. Pero ¿qué pasa? No son 180 días por año calendario, no es que empieza a contabilizarse en enero y en diciembre se cortó y a partir de enero del año siguiente comienza a correr de nuevo. No, se contabiliza según la fecha de ingreso tuya al país. Como nosotros ingresamos en junio-julio del año pasado, recién se cumplirían los 12 meses en julio de este año. Por ende, hasta julio de este año nosotros no podríamos volver a ingresar al Ecuador. Pero como a nosotros nos habían sobrado unos días de esos 180 días que nos dieron el año pasado, esos días que nos sobraron son los días que nos dieron esta vez para poder estar y permanecer en el país, tanto a nosotros como a la Merche. Y eso es por justamente esto que les explico. Yo pensé que esto se manejaba con año calendario de enero a diciembre, entonces como nosotros habíamos venido el año pasado, en el 2024, automáticamente en el 2025 esto se renovaba. Pero no es así, porque se tiene que cumplir el año de tu ingreso al país. Así que nosotros pensamos que nos iban a dar un montón de tiempo y que bueno, nosotros íbamos a estar el tiempo que pudiésemos, porque ya les había contado que no teníamos pensado estar mucho, pero sí que queríamos conocer algo del norte que nos había faltado conocer. Así que con esta cantidad de días que nos dieron, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque toca arreglar algunas cosas de la camioneta y bueno, es medio como que se nos modificó todo, pero ahora que ya estamos acá vamos a empezar a organizarnos y ver con esta cantidad de días qué es lo que podemos hacer. Y quiero aprovechar para mostrarles una tradición que he visto que se utiliza mucho aquí en Ecuador, pero también lo vimos en Colombia y todavía no lo probamos, así que se los voy a mostrar. Buenas, ¿cómo le va? ¿Paso? ¿Cómo se llama, señora? Yo, Ligia. ¿Cómo? Ligia. 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 Y esto es el Aquí helado de preparamos el paila. helado artesanal de paila, de los ancestros de antes. ¿Tiene hielo abajo? Claro.
sino que ahorita ya se está acabando el hielo. Claro, este Entonces, es el como último ya es el último que estoy preparando, Hoy ya no le llegamos pongo más. justo. ¿No es pasto para que mantenga el frío? ¿Qué es? Claro, para que dure un poquito más el hielo. ¿Y de qué sabor es el que está preparando? Este es ron pasas, o sea, se prepara de todo sabor, de guanábana, de mora, de leche, chicle, chocolate y todos los sabores. ¡Wow! Sí, y es un heladito muy sano porque no lleva cremas, no lleva químicos, no lleva colorantes, no lleva nada. ¿Es pura fruta? Pura fruta. La guanábana es pura guanábana, la mora es puro jugo de mora. ¡Wow! ¿Y este es puro ron? Este es puro ron. ¡Apa! El que más me gusta a mí. En serio. Claro, ya le vamos. De verdad es el gusto preferido de Juan. Sí, Así que le voy a pedir uno que me prepare. ya para le mí. vamos a preparar de este. ¡Wow! ¿Y hay que tener fuerza para esto? Ah, no, pues claro, al menos para la batida. ¿Toda la vida lo hizo esto? No, 30 años de que llevo haciendo ¡Hala! Bueno, toda una vida, 30 años. casi toda la vida. ¡Wow! Sí, llevo preparando este heladito, pues. ¿Cómo no? Me Y encanta. como ya se va acabando la tradición, le digo, ya no hay quien haga casi. Qué bueno que Es un usted pueda poquito mantenerla. laborioso. Sí, Sí. ya lo creo. Mi abuela también tiene 86 años y las recetas que ella conoce ya se van perdiendo en el tiempo. Claro. Acá está la competencia. Ahí está la competencia, pero pues ese no le compite a este. No. Claro, nada que ver. Estos llevan, no. Muy diferente. Estos llevan químicos, colorantes, preservantes, chocolates, cremas. Claro, este es natural. Natural. ¿Cómo sabe cuándo está hecho? Cuando ya está sequito, bueno, este está un poquito suave por lo que ya no hay hielo. Ah, Y si no, ya queda bien sequito. bien como firme. Como firme. Por ejemplo, ya le voy a... que saque- Es que los arma, los coloca aquí y ven la cantidad de sabores que ya tiene preparados. No, espectacular. Qué bueno que llegamos a ver el proceso. Tradición de aquí del Ecuador. ¡Ay, qué Ya genio! Espectacular, mirá lo que es esto. ¿Cuánto le debo a mi abuela? No, ¿qué pasó? Sírvase nomás. No, le tenemos que tranquilo. pagar. No, tranquilo. No te puedo creer, gracias, No, muchas gracias, lo vamos a Es que la disfrutar. vida de aquí del Ecuador. Bueno, ojalá que le vengan a comprar mucho, Ojalá, ¿no? mucho. Sí, le va a servir. Sí. Gracias. Ahora sí, voy a probarlo, porque se lo merece esta señora. Ah, es delicioso. Es delicioso. La primera vez que probamos helado en paila. Una tradición espectacular. Tienen que probarlo, ¿eh? Me encantó. Buah, qué día, ¿eh? Qué trajín el día de hoy hacer toda esta frontera, sobre todo porque, no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros salimos del país, de Colombia, por la misma frontera por la que ingresamos de manera obligada porque la camioneta, la Merche, tenía permiso de salir por esa frontera por el plazo especial que nos habían dado por lo de mi papá. Y bueno, fue súper fuerte porque fue todo lo mismo que tuve que hacer ese mismo día en el que recibí la peor noticia de mi vida y hacer cada uno de los pasos que había hecho ese día, porque fue el día que yo recibo la noticia de lo de papá. Nosotros estábamos esperando para cruzar la frontera, estábamos preparando las cosas en la casa para después cruzar la frontera, ya teníamos todo preparado en realidad. Y me entero de lo que había pasado, mi hermano me llama para contarme y imagínense lo que fue ese cruce de frontera. Todos los pasos que hice hoy fueron los que hice ese día a puro llanto, a pura desesperación, sin entender nada. Entonces fue muy movilizante y todavía es muy movilizante porque estamos estacionados en exactamente el mismo lugar donde yo recibí la noticia. Y bueno, yo sabía que se venía un día así de fuerte, pero bueno, ya está, ya pasamos y no lo pasamos solos porque miren, acá está papi que nos está acompañando, que no solamente está acá y eso es lo más importante, que lo sentimos con nosotros y que bueno, que ya sabemos que él está bien, pero bueno, no deja de ser todo una movilización por dentro y todavía yo creo que estos días va a seguir siendo porque bueno, estamos acá y hasta que no pase al próximo paso, que ni sé cuál va a ser,
es todo muy, muy reciente. Es como volver a ese día todo el tiempo con cada una de las cosas que veo y que me recuerdan lo que habíamos pasado. Pero bueno, a pesar de todo lo logramos y estamos nuevamente en Ecuador, y algo muy importante para nosotros era poder sacar a la Merche de Colombia y ver que estuviese todo bien, con el plazo especial que nos habían dado, estaba todo bien, así que en definitiva es todo positivo y acá estamos. Así que nada, vamos a ver qué es lo que hacemos en los próximos videos. Les iré contando, a ver qué es lo que decidimos, cómo nos organizamos, qué es lo que podemos hacer con estos días. Pero bueno, lo importante era sacarla a la camioneta de manera legal de Colombia, que entre a otro país también de manera legal, igual que nosotros, y lo logramos. Así que nada, voy a terminar acá con este video. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vivimos este día desde que empezó con el santuario de las Lajas. Fue como todo un montón, pero bueno, realmente fue muy lindo el santuario, muy movilizante también. Ahora tal vez ya entiendan un poquito qué era lo que me estaba pasando a mí. Quiero leerlos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Tu liberación.